Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de vivos en el contexto de primeros auxilios psicológicos. Vamos a esperar que se sumen personas. Hola, se van sumando. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos acá en este ciclo de vivos desde el contexto de primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Vamos a esperar que se sumen. Hola Mirta, ¿cómo andás? Espero que muy bien. Alina, hola. Qué lindo, Andrea, Laura. Bueno, se van sumando y muy contentos de recibirlos. Y contarles que... Hola Arsenio, Florita Vázquez, bueno, se está sumando mucha gente, bienvenidos a todos, hola Alejandra. Bueno, estamos acá desde Primeros Auxilios Psicológicos, que es un programa que tenemos junto a Débora Roymat y licenciada Catalina Álvar Díaz, donde en este momento hay dos programas que están trabajando, uno Primeros Auxilios Psicológicos para Coaches, donde hay una conversación entre el coaching y la psicología, damos distinciones psicológicas para coaches, y otro que es Primeros Auxilios Psicológicos Generales, donde acá conversamos con personas de la vida cotidiana sobre cómo asistir a otros en un momento de crisis, cómo poder estar para otros desde la crisis. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el sentido del humor. Vamos a hablar del humor. Y mientras esperamos a Débora, que ella es la especialista en el tema, ir trayendo un contexto en relación al humor. Y pensemos lo siguiente, que una capacidad de la resiliencia, que es esto de florecer en la adversidad, es el sentido del humor. Fíjense que cuando no tenemos la capacidad de reírnos de nuestros errores, cuando podemos desdramatizar algunas situaciones muy dolorosas, qué bueno que está, qué bueno poder, cuando ya pasó toda esa carga, poder reírnos, tener el humor de poder estar mirando el pasado y decir, mira dónde estuve yo, incluso con una sonrisa, ¿no? Y dicen que la distancia más chica entre dos personas es la risa. Esto de cuando te conectas con el otro desde el humor, me parece que es una clave a la hora de poder unir. Y también dicen que el sentido del humor habla de la inteligencia, de tu capacidad creativa, de esta capacidad de poder crear. Cuando ya está la risa de por medio, ya está hablando de algo. Así que por eso lo traemos en el marco de los primeros auxilios psicológicos, para que ustedes vean lo importante que es esto para nuestra salud mental. Cómo habla de una persona saludable, alguien que tiene la capacidad de poder reír, de poder incluso reírse. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien, acá poniendo el contexto de lo que vamos a conversar hoy, de esto del humor. Bueno, qué mejor que vos para contarlo, así que bienvenido. Y gracias por traernos este tema tan importante a los seres humanos, como es poder reírnos, ¿no? Y muchas veces por ahí reírnos hasta de nuestros propios dolores, qué importante que es. Totalmente, sí, es un tema que nos llega a todos, ¿no? A mí particularmente fue un tema que me atravesó y lo estuve investigando mucho tiempo. Bueno, para los que no me conocen, yo soy licenciada en psicología también, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el momento de hacer mis prácticas para recibirme, eh, decidí hacerlo en un centro que trabajan con personas que están diagnosticadas de autismo, retraso mental, psicosis, desde la orientación que es la que yo estoy más adherida, que es la orientación psicoanalítica lacaniana. Y bueno, y en el momento de hacer el trabajo final, había varios temas. Viste que cuando estás por hacer la tesis hay un montón de temas que te llaman la Montón atención. de elegir, sí. Y me parece que Tal interesante, cual. ¿no? De tomar.
en qué contexto también, me súper interesa. Sí, y bueno, y me pasó algo muy interesante, que yo venía de haber trabajado en otro lugar haciendo prácticas en un lugar muy parecido, también una institución monovalente que trabajaban con personas con diagnósticos muy parecidos, ¿sí? Lo que se conocen como casos crónicos, personas que antes estaban internadas en un neuro y que a partir de la nueva ley de salud mental empiezan a tener atención ambulatoria. Y yo entré con un prejuicio a hacer mis prácticas, les soy honesta, que iba a ser muy parecido y que me iba a encontrar con gente parecida. Y les juro que nada que ver, no encontraba nexos, no encontraba nexos. Y en un momento me acuerdo que me senté y dije, no, digo que si las intervenciones, ¿qué hay en común? ¿No? Y a mí me interesaba mucho el tema de la intervención, la intervención del lado bueno, desde la psicología. Y, y empecé a notar que esas intervenciones que a mí me habían llamado la atención por el efecto que habían tenido, tanto en la institución en la que había estado antes como en la que estaba haciendo mis prácticas, eran intervenciones que tenían que ver con el sentido del humor, específicamente con lo cómico. Ya vamos a ver un poquito como las diferencias. Porque cuando uno habla del sentido del humor, está englobando un montón de cosas dentro del sentido del humor en general, ¿no? Sí, Y completamente. Hay claro, diferentes así de eso, claro. sí, incluso dentro de esta orientación desde la que marqué mi tesis, que fue de licenciatura, y luego cuando empecé mi maestría, seguí mi proyecto de tesis también por el mismo lado. Es muy importante desde la orientación psicoanalítica también diferenciar entre el humor, lo cómico, el chiste, que no es lo mismo. Pero en rasgos así generales, yo notaba que había, primero, que había como lo que se conoce como el talante, como un talante alegre, ¿no? Que muchas veces las personas que nunca han tenido contacto con estas instituciones pueden tener como una mirada un poco más depre, ¿no? Como que son lugares feos o que son lugares tristes. Y a mí me pasaba que había días que me los pasaba riéndome todo el día. Fíjate qué importante esto, porque en esto que voy a decir, el talante alegre, se empieza a transformar en algo contagioso, porque los estados de ánimo tienden a contagiarse. Viste que vos entras en algunos lugares donde hay este talante alegre y vos te pones alegre. Nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama neuronas de espejo, que tendemos como a imitar y a copiar la emocionalidad por una cuestión de que necesitamos pertenecer a ese lugar. Entonces, si el lugar está bajón o hay enojo, hay una tendencia, no sé si lo han observado por ahí en una cola de un banco, cuando alguien se empieza a quejar, todos se empiezan a quejar. O también he visto videitos cuando alguien se empieza a reír, todos se empiezan a reír, porque se te activan las mismas áreas del cerebro. O sea que está buenísimo esto. Sí, bueno, justamente tiene esto de ser contagioso, ¿no? Y bueno, a mí lo que me pasó justamente fue eso, de que me di cuenta de que lo que encontraba en común era justamente esto, ¿no? Un talante alegre, intervenciones desde lo cómico, y veía efectos terapéuticos. Incluso mi tesis de licenciatura se llamó Los efectos terapéuticos de lo cómico en el tratamiento de la psicosis. Wow. Específicamente lo cómico, sí. Interesante, igual fue muy gracioso porque, ¿Cómo definís lo cómico en tu tesis? bueno, eso es a lo que iba a venir, pero una pequeña anécdota, que fue muy gracioso cuando tuve que defender mi tesis, que éramos un grupo, y claro, mis compañeros habían hecho sobre, no sé, el objeto en el autismo, la posición melancólica, entonces era como que había justamente un talante, Melancólico. Y aparte de eso, claro, como una cosa seria, además. sí, viste, cuando vas ahí con la tesis es grave el tema, viste, la cara es grave. Es todo serio, todo un tema serio. Y yo como había tomado viñetas clínicas que se les dice como las partecitas de los casos, cuando justamente mi tesis era sobre intervenciones,
medio que tuve que ponerme a actuar en la defensa, porque tenía que explicar cómo habían sido las intervenciones. Era esto del humor, tal cual. Así que fue un plato, fue un plato. Y bueno, justamente, ¿por qué me fui por el lado de lo cómico? Y esto es lo que está bueno como para diferenciar un poco. Desde el psicoanálisis, si nos vamos a Freud, uno de sus textos más famosos es el que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Realmente, es uno de los más conocidos. Sí, que igual a mí me pasó algo muy paradojal cuando empecé a investigar más a fondo este tema, que me di cuenta que es un tema central, incluso Lacan arma su modelo de la comunicación en base al chiste. Totalmente. Y no lo había casado eso en la facultad. Era como que había pasado. Porque bueno, uno estudia el inconsciente, el síntoma, los sueños, estás como... Y el chiste lo que tiene es que es la única formación del inconsciente totalmente social. Entonces no existe sin un otro. Justamente por eso es el modelo de la comunicación en Lacan. Porque no hay chiste solitario, decía Freud. Exacto. No existe. Fíjate que desde el lugar que Freud lo trae también, ¿no? En esto de, muchas veces hay personas, ya vamos a hablar de lo que es lo cómico, pero en relación al chiste, yo te lo escucho muchísimo en el consultorio, no sé si a vos te pasará, de que viene y me dice, sí, porque me dijo en chiste y me dice, por ejemplo, una agresión, ¿no? Entonces, bueno, teniendo la distinción esta de cómo lo trae Freud, que esto es algo que surge de nuestro inconsciente, de por ahí, de lo que el inconsciente reprime, porque no lo ve como posibilidad, porque está, a ver, como si negado a decir, no, esto no tiene que salir, sale por ese lugar, y todo lo que dice, donde acá se pone en juego un otro, y vos frente a ese otro. Entonces, todo lo que puede llegar a decir un chiste también, ¿no? Totalmente. Incluso hay una frase que es muy famosa de que todo chiste encubre una verdad. Que incluso le hacen, no sé si viste esos memes que hacen entre broma y broma, y si entre broma y broma te metieron la paloma. No, Freud, no podés decir eso. Bueno, todo chiste encubre una gran verdad. Porque siempre en el fondo del chiste justamente hay un proceso, un desarrollo de verdad que tiene que ver con el inconsciente. Por eso es una formación del inconsciente y porque tiene que ver con algo espontáneo también. En la concepción de Freud, ¿no? Él no se refería al chiste armado de un stand-up, sino a eso que sale. No, espontáneo que te sale, que decís, ay, no, yo te lo dije porque era un chiste, y encima, viste, la persona lo defiende a muerte. Ay, pero no te bancás una broma, y era algo que querías decir, ahí había algo disfrazado, a eso se refiere, esa espontaneidad. Claro. ¿No? Sí. Sí, sí. Y bueno, y él diferencia, incluso a mí me costaba mucho como hacer un título del chiste, lo cómico, el humor, y lo englobé bajo el título de lo gracioso, lo que causa gracia, lo que nos hace reír. El chiste entonces lo ponemos del lado de la formación del inconsciente, ¿no? Lo cómico es más imaginario. Incluso dentro de lo cómico tenemos un montón de estrategias. La caracterización, por ejemplo, es una estrategia de lo cómico, cuando uno hace una caricatura, Claro. cuando hacemos una parodia, que se relaciona más con la imagen, incluso es ese juego de lo que se esperaba y lo que termina pasando. El gran ejemplo es la persona que va caminando por la calle y se tropieza. Claro, tal cual. Y que hay otro que se ríe. Claro, que incluso los últimos estudios más de tipo neurocientíficos han como descubierto que esta risa tiene un sentido adaptativo. Porque por un lado es a ver, es como si te dijera, che, te puede pasar a vos también. Y uno se ríe como de alivio, como no me pasó a mí. Sí, o por ahí, fíjate, no sé si te pasó, y por ahí hay personas que se ríen en los velorios, ¿no? Bueno, eso se estudia un montón. Claro, ante la situación y el miedo inminente ante la muerte que está ahí plasmada, porque tenés evidentemente una persona en un cajón,
está en el nivel de incomodidad, de miedo, de no poder tramitar esa emoción, que viene la risa, como una descarga, ¿no? Como una descarga para poder adaptarte a esa situación. Sí, sí, incluso lo que es súper interesante es que eso igual tiene que ver más con el humor. Y lo vamos a ver por qué. Porque el humor, especialmente incluso Freud después, en lo que se conoce como su segunda tópica, después de 1920, La vuelta publica, a gente, sí. claro, el giro. Él publica un texto cortito que se llama El humor, en donde vuelve a trabajar sobre el humor, pero desde la óptica de la segunda tópica. ¿Qué quiere decir esto? Desde la óptica de la pulsión de muerte, la compulsión a la repetición, ¿no? Bueno, Y que podríamos explicar un poquito qué es esto para las personas que están del otro lado, que no son psicólogos, ¿no? Que Freud antes de 1920 se movía con dos principios, un principio de placer y un principio de realidad. Decía, bueno, el principio de placer es básicamente que vos buscás todas las situaciones que te acercás a lo que te da placer. Y el principio de realidad, por ahí la realidad te limita con lo que tenés. Y después en 1920 dice, y no, el ser humano no se mueve solo con un principio de placer. ¿Cómo explicaríamos, por ejemplo, esas relaciones que te hacen doler? O qué sé yo, una adicción, algo de que te daña, pero que te gusta. Y dice, y no, hay un principio de placer acá, y ahí pone en juego algo que se llama pulsión de muerte, ¿no? Y es bastante más complejo, lo estoy haciendo simple como para que se entienda. sí, justamente, bueno, el texto que marca el antes y el después es más allá del principio del placer, que dice, hay momentos, que el principio del placer es un mecanismo, se rompe ese mecanismo porque entra tanta energía, estamos hablando de un trauma, y bueno, el psiquismo hace lo que puede, y hacer eso que puede desemboca después en una compulsión a repetir. Que bueno, esto podríamos hacer un vivo aparte, tranquilamente podríamos hacer un vivo Vamos aparte. a hablar, sí, de pulsión de muerte totalmente, y del goce también. Claro, bueno, de ahí también viene este día del goce. Pero volviendo a lo que es el humor, em, ya en el texto, o sea, ya en el chiste y su relación con el inconsciente, el humor está planteado como un mecanismo de defensa. Es decir, la forma en que el psiquismo se defiende frente al conflicto psíquico, generalmente frente a cuestiones inconscientes, ya sea deseos, representaciones, ideas, fantasías, que van en contra con tu ideal consciente. Claro. Entonces, Quiero explicar algo también por ahí para la audiencia que no son psicólogos. Por lo general los conflictos inconscientes, también esto viene después de 1920 de Freud, él trae como tres instancias psíquicas en el ser humano. Yo, que es esto que nos mostramos, que es la manera que nos desempeñamos, lo que, tus comportamientos, esto que mostras. El ello, que son tus deseos reprimidos, más inconscientes, estas cuestiones más pulsionales, eso que vos sabes que no está bien y te gusta igual, más reprimido. Y el super yo, la instancia moral, la castigadora, la que te pone el límite, la que te dice hasta acá. Y los conflictos inconscientes tienen mucho que ver entre el super yo y el ello, que están ahí diciendo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y el yo lo manifiesta. sí, incluso está buenísimo que hayas traído como esta distinción, porque en este texto que les comentaba de la segunda tópica, que se llama el humor, lo que trae Freud es que el humor es un mecanismo de defensa, sería como el mejor de todos los mecanismos de defensa, porque lo que es como si el super yo se apiadara del yo. Claro, exacto. Dejara de castigar, le diera una licencia y le dijera, bueno, está bien, reíte un poco. Totalmente, incluso, viste que el super yo es se le dice el heredero del complejo de Edipo, son los padres internalizados. Sí, Que totalmente. generalmente, claro, ¿y qué es el padre tiránico? Claro, es el que te pone los límites, el que marca la ley, el que te dice lo que está bien o lo que está mal. A ver, no importa, digamos, la figura, puede no haber sido tu padre, pero alguien que vos internalizaste que fue la ley. Claro, y lo que sucede en el humor es que aparece la rama amorosa de ese padre, de esa madre internalizada. Entonces sigue siendo el super yo, pero apiadado del yo, como si está bueno,
como una caricia. Y hay ejemplos, hay un ejemplo que a mí me encanta, que aparece en el chiste de su relación con el inconsciente, que es porque en ese texto trabaja el humor, pero no tiene muchos ejemplos, y hay uno que dice bueno, que era una persona que estaba condenada a la muerte, que no sé si lo iban a ahorcar, no sé, y bueno, había estado unos días esperando que le llegue su día, y su día llega un lunes. Entonces lo van a buscar, y cuando sale de la celda, lo mira el guardia y le dice, qué buena manera de empezar la semana. Claro, imagínate. O hay otro que también, hay muchos como estas expresiones del humor que se han registrado en momentos críticos, que tienen que ver con la muerte. Por eso me parece que está muy bueno que haya salido el tema y no creo que sea casualidad que luego de conceptualizar la pulsión de muerte, Freud se dé un momento para escribir sobre el humor. Completamente, porque fíjate que por ahí instancias que no son la muerte, pero que el psiquismo las puede decodificar como algunas muertes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se termina algo, cuando hay una pérdida, un duelo, son pequeñas muertes de algo. Muere algo para empezar otra cosa, quizás. Y hay personas, y que yo acá decía un poco esto antes de que vos entraras, que tienen como este don resiliente, ¿no? De poder reírse incluso en la adversidad, de cuando estás en ese momento crítico, de poder tener sentido del humor, de no perder el sentido del humor. Esto no implica negar la realidad, que es algo muy diferente, evadirte, no conectar con tus emociones, no. Por el sentido del humor, de bueno, y viste cuando estás en un momento crítico, te miras con otro y te reís, bueno, eso también te genera una unión, es un alivio. Yo creo un alivio psíquico, como decía esta parte bondadosa, el super yo que te deja de ahorcar y de castigar para poder aliviarte también y poder seguir, ¿no? Bueno, esto que trajiste está muy bueno porque ya desde 1905, que es, fíjese, 1905, 1905. ya pasaron más de 100 años, Bueno. que publica el chiste de su relación con lo inconsciente, Freud, ahí ya trata el humor de una manera privilegiada dentro de los mecanismos de defensa, porque justamente es el único que permite que la conciencia pueda conectarse con el hecho, conectarse con la fantasía y conectarse con el deseo. Exacto. Porque justamente en el humor hay que aceptar la pérdida, hay que aceptar la muerte, hay que aceptar el fracaso, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, justamente ahí se entiende por qué es un mecanismo de defensa tan bueno. Como todo, ¿no? Si está fijado, si es el único que aparece, puede hacer ser una negación maníaca incluso. Igual, exacto. Tampoco puedes estar riéndote de todo. Personas que hacen chistes de todo, se ríen de todo, como trivializando y desconectándose maníacamente de la realidad también. Entonces digo, está bueno aclarar esto, ¿no? Bien, sí, está bueno. Poder ver también en qué contexto, para qué, cuándo, cómo. Todo tiene un sentido, todo tiene un trasfondo, ¿no? Poder verlo también en la subjetividad de cada persona. Totalmente. Hay situaciones, hay como ciertas variables que tienen que darse para que cualquiera de estas tres formas de lo gracioso acontezcan. Justamente, primero que nada tiene que haber un ambiente de confianza. Capaz que el chiste no, porque como el chiste es formación del inconsciente puede aparecer en un momento y jugarte una mala pasada. Sí, pero hay veces que hemos escuchado o hemos hecho chistes que voy a decir, ay, ¿por qué dije eso? Claro, después entendés que es una formación del inconsciente y que quería salir, necesitaba salir. totalmente. Pero especialmente incluso con lo cómico, el humor tiene esto de que si bien la otra persona se puede reír, y generalmente se ríe, ¿no? Cuando uno puede decir que algo fue gracioso, es porque los que estaban se rieron, pero es autorreferencial, ¿no? Lo que está en juego ahí es el yo y el super yo. Esto es como lo trae Freud.
Incluso él dice que si el otro se ríe es como un beneficio secundario, justamente por ser una defensa. Pero hay algo súper interesante que, que a mí me llamó mucho la atención, que es el tema de cuando algo es humor y cuando pasa a ser una ofensa. Claro, me encanta. Hablemos de eso porque es un mega tema de consultorio. Porque esto tiene todo un sentido de significante y de interpretación. Entonces es un mega tema. No sabes la cantidad de veces que yo estoy escuchando esto en el cónsul. Incluso, bueno, para trabajar en clínica sí o sí tiene que haber una cuota de humor. Yo no sé cómo haría para trabajar sin el humor. De hecho también yo lo tomo como una manera por ahí de poder empatizar, ¿no? De poder empatizar o por ahí de decir cosas de manera más directa y asertiva usando el humor como para poder bajar el nivel de lo que quiero decir, el nivel de intervención en determinados momentos, por ahí lo uso usando el humor, ¿no? Con una cuota, incluso por ahí muchas veces de sí mismo, en esto de esta manera de decir algo complejo, pero de manera graciosa. Y entra por otro lugar, sin ninguna duda. Sí, incluso, bueno, justo que trajiste esto del cinismo, hay como si que cuando uno habla del cinismo, de la ironía, aparece medio el Boca River. No sé si a vos te da la misma sensación. Sí. Gente que sí, gente que no. Hay gente que está Gente, en contra que lo toma como una agresión. Y hay gente que dice, no, sí está bueno porque lo que hace es poder liberar cierta energía. Bueno, a ver, contame cómo lo ves vos. bueno, creo que primero que nada, en mi primera investigación, digamos, que fue parte de mi tesis, eh, llegué a la conclusión de que la ironía, que para Freud está dentro de la categoría de lo cómico, que la ironía funciona muy bien en el trabajo con la psicosis. Incluso es una forma muy utilizada por la estructura psicótica. ¿Querés Eh, contar de qué se trata la psicosis para las personas que nos están escuchando? sí, siendo muy a grosso modo, Claro, sin eh, dale, es complejo, lo sé. claro, Y me sí, dice, es muy complejo, pero para pero que se conecta a escucharnos, dice, ¿qué es la psicosis? tal cual. Bueno, psicosis es el nombre que se le suele dar a lo que en la jerga cotidiana se le dice locura. Si alguien que Eh, fuera de la realidad, digamos. claro, alguien que no comparte la mirada de la mayoría, que no encaja, que le cuesta tener, muchas veces les cuesta conectar con gente. Justamente por eso creo que el recurso del humor, a lo bueno en sentido general, a lo gracioso, es muy bueno para el trabajo con personas que están diagnosticadas de psicosis, porque, y más que nada la ironía, porque la ironía es otro lenguaje. Es otra lengua. Y para que llegue el mensaje, realmente tiene que haber conexión. Si no hay conexión, parece una ofensa. Completamente, tal cual, exactamente. Porque puede ser tomado como una ofensa porque no está la confianza, no está el medio para canalizar esta interpretación que es la ironía, ¿no? O sea, tiene que estar creado el contexto. Incluso la ironía, lo que tiene justamente la forma de armarse la ironía, es que hay como un mensaje que se quiere enviar, ¿no? Pero se tiene que decir todo lo contrario, pero con otras señales que suelen ser el tono de la voz, la postura corporal, la mirada, se da un mensaje distinto. Exacto. Entonces, te da como un cortocircuito. Claro, genera un cortocircuito. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Esto suelo hacerlo yo bastante con mis pacientes, que están por ahí con una conducta bastante repetitiva y que, bueno, que te traen como que es una conducta destructiva y te dicen, bueno, sí, pero no sé si voy a dejar de hacerlo. Y yo les digo, bueno, y seguí así, que te va bárbaro. ¿Sí? En ese tono de voz, o sea, todo lo contrario, y es como que se quedan como que no saben si reírse o ponerse serios, ¿no? Pero esto es una intervención muy puntual que apunta a un lugar muy puntual, ¿no?
porque me está diciendo, ay no, pero me hace pésimo, pero no sé si lo voy a dejar. Pero le digo, seguí así que te va bárbaro. Sí, realmente el recurso que tiene, digamos, los efectos que genera. Además, otra cosita que a mí me llamaba mucho la atención era el efecto inmediato, Completamente. que es instantáneo, es como que el clic pasa ahí. Es ahí, tac, es como, viste, yo digo así como un cortito, ¿no? Así, vos ves incluso hasta corporalmente que te hacen como, puedes decir, bueno, podés seguir así, no, pero vos decís, tac, y es como un corto ahí que genera, incluso abren así un poquito más los ojos, me encanta ese efecto, y aparte que yo digo que es como una vía un poco más empática, y que entra desde otro lugar. Totalmente. Incluso me hiciste acordar que, bueno, como les comentábamos al principio, el chiste es el modelo que usa Lacan para su modelo de no comunicación, porque el problema que trae Lacan siempre a la mesa es que es muy difícil comunicarse. La Sí, comunicación no existe. claro, porque él también lo mira en un lugar mucho más complejo, que nosotros lo podemos entender, pero bueno. En el sentido, lo hago muy simple, en el sentido de que nunca vas a poder saber qué escuchó el otro. Tal cual, tal cual. Vos decís algo Y que otro primero que está teñido, nunca vas a saber lo que dijiste vos primero. Porque sí, a porque, veces querés decir buen día y decís buenas tardes. sí. Claro, lo habla de un lugar mucho más inconsciente también, ¿no? Como que, Claro, no sí, solamente va a estar el modismo de cada uno, la historia de cada uno, sino también la fantasía de cada uno. sí. De que fíjense si no en los pedidos, no existe el pedido universal, ni para pedir un vaso de agua. Habrá uno que te va a decir, che, tengo sed, y te está pidiendo un vaso de agua. Entonces, Escucha, nosotros, digamos, yo que soy psicóloga y soy coach, hay algo que a mí me sirvió muchísimo en coaching, pero fantástico, bueno, en esto de puntualmente la distinción de los pedidos, ofertas y promesas, también, esto también lo llevo mucho al consultorio como modelo terapéutico, esto de que me dice, y le dije, qué calor que hace, ¿no? Y no prendió el aire. Y yo le digo, ¿pero vos le pediste? Sí, le dije, hacía calor. O por ejemplo, yo le dije, mi amor, ¿viste que estrenó la película esta en el cine? O ¿viste, amor, que viene Luis Miguel y vos sabés que me encanta? Y no me dijo nada. Digo, pero ¿y si no le pediste? No, sí le pedí. No, pero vos le dijiste, por favor, no, pero no es necesario. No, en el coaching entendí que sí es necesario, que esto es un acto lingüístico que achica mucho la brecha interpretativa, esto de no comprendernos, ¿no? Y generar esta esquizofrenia comunicacional. tal cual, un cortocircuito constante. Sí, tal cual. Y, y justamente el chiste es el modelo, porque ¿qué trae la canción? El chiste, lo que pasa, es que te escuchan más allá de lo que decís. Es Exacto. como, está Es, esa verdad, es, ¿no? Que traspasa. sí, totalmente. Fíjate que hay personas que conectan muchísimo desde el humor. Yo escucho mucho personas que se conectan desde el humor y tienen una conexión que es emocional, porque dicen algo y se entienden. Yo te digo, recién termino de dar un taller de parejas. Y mira vos, ¿no? Una de las cosas que dije, si vos no tenés que explicar al otro tu chiste, y hay una conexión que te está faltando, ¿no? Porque ya en la pareja ya no te tenés que explicar el chiste, ya está la conexión, ya por ahí está la mirada o el gesto que ya genera sentido del humor. Esa complicidad. Esa complicidad, exacto. Bueno, Freud le llamaba la comunidad que tiene que haber, que es una de las, o sea, es una de las variables que decíamos hace un rato, que tienen que darse ciertas condiciones para que el chiste acontezca, otras para que lo cómico acontezca, porque incluso esto, más allá de que hay gente que se dedica, ¿no? Que hace No, stand-up y que se dedica a hacer chistes, todo, pero en la cotidianeidad estas cosas pasan.
para que acontezca, por ejemplo, el humor. Ya vimos una que era la confianza, para que no Claro, sea como una ofensa. sí. La empatía, que es lo que trajiste hace un rato, que va muy de la mano con la confianza. Y hay algo en el tema del humor que creo que es importante con respecto a los límites, que el límite creo que debe estar en la propia persona. ¿Cómo sería esto? Porque el humor justamente con lo que trabaja es con toda la miseria humana. Entonces necesitamos temas que no nos gustan hablar, que no nos gusta hablar de esos temas. ¿Se entiende? Sería, El digamos, humor tiene, la jerga cotidiana, el famoso humor negro. es que el humor es negro. No existe un humor blanco. O sea, el humor es negro. Claro. ¿De qué te vas a reír? ¿De lo bien que te va en la vida? ¿De lo feliz que sos? ¿Vas a hacer chistes de lo bien que te fue este mes? No, es difícil. Exacto, porque por lo general ese humor de la resiliencia es poder reírte de vos mismo o reírte de aquello que pasó, decir, fíjate tal cosa, es como que hay una parte negra, tal cual, claramente, ¿no? Bueno, y justo me parece que está bueno tomar una pregunta que hicieron recién de por qué hay gente que es graciosa y gente que no. Sí, Y me también encanta. tiene que ver mucho con las condiciones también. Bien, En la intro vos trajiste como una particularidad que se ha estudiado mucho, que es la inteligencia. sí, tal cual. La conciencia, Para ser gracioso tenés que ser creativo, tenés que tener el momento adecuado para decir la palabra adecuada que al otro le haga sentido, porque has leído algo ahí para poder decirlo. totalmente, la creatividad, la conciencia crítica. Hay que ser muy críticos para tener humor. Por eso mucha gente se ofende, porque vive en debilidad mental y no puede abrir la cabeza a ver temas desde otra mirada. Siempre teniendo en cuenta de que nos estamos riendo. Tal cual, tal cual. Fíjate que hay un humor que me encanta, por ejemplo, el humor que traen los Luthiers, el humor que traen los modernos, no sé si lo escuchaste los modernos alguna vez, yo digo que es humor. No, 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 es que no te lo puedes perder, si sos amante de Lacan tenés que escuchar los modernos. Es bien, lo humor voy a anotar. porque es todo un juego de significado y significante, lo súper recomiendo. Realmente es increíble cómo juegan con el lenguaje. Y es tal el bombardeo que vos entras como en un estado de desafío intelectual, pero a la vez de mucho bienestar desde la risa, pero muy interesante lo que traen los modernos. A mí me desafió mucho, ¿no? Esto del humor. Sí, incluso en el sentido de el humor como un mecanismo de defensa, como un afrontamiento, muchas veces la ironía viene muy bien cuando necesitas sacar algo, lo decís, y a veces la otra persona no se da cuenta y queda todo bien. Sí, tal cual, tal cual, tal Es cual. impresionante, ese hecho es impresionante. No, porque aparte lo dijiste de una manera que quedó todo bien, pero le mandaste una bomba, pero el otro no lo tomó. Y también en relación a esto del contexto y lo que genera, estoy pensando por ahí en películas como por ejemplo Patch Adams. ¿La conoces a la película de Patch Adams, la de Robin Williams? Donde todo lo que él genera con estos niñitos con cáncer, ¿no? Y donde ahí vos decís, bueno, el rol de los payamédicos, este rol tan importante de poder llevar alegría a lugares donde hay desolación, dolor, miseria, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la vida es bella. La vida es bella, ni hablar, ni hablar. Es increíble poder mirarlo desde ese lugar, poder armar desde otra mirada un contexto en un lugar donde hay horror puro, ¿no? Es increíble esto. Que, por eso yo digo, está muy bueno tomar estos marcos de referencia para comprender de que muchas veces poder reírnos de nuestros errores, de nuestro dolor, con esto que vos decías desde la crítica, ¿no? Esta mirada crítica,
Y la crítica tiene que ver con un criterio, y criterio viene de cribar o de separar, de distinguir. Entonces, en esto juega un rol la creatividad. Si vos estás en modo supervivencia, te van a querer hacer un chiste y vos lo vas a tomar como una ofensa porque te vas a estar defendiendo. En modo supervivencia está en juego tu vida. Entonces, acá cuando vos estás mucho más tranquilo, relajado, a salvo, bueno, entran a jugar otros temas también, porque acá tienen que ver también con tu valía personal, con la estima que tenés de vos, para poder recibir lo que recibís también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el chat traían hace un rato a Enrique Pinti. Enrique Pinti a mí me encanta. Me Y tiene encanta. y tiene un humor pesado. Tiene un humor Me, negrísimo, negrísimo, negro oscuro. Es negro del negro negro. Pero no, pero me encanta porque, bueno, viste como decir, le podríamos decir, a ver, términos más simples, ese humor inteligente, ese humor que te hace pensar. Que vos que por ahí te quedás y viste cuando te reís a los 10 segundos, que te cae la ficha y después te reís a los 10 segundos, ¿no? Para comprender hacia dónde fue. sí, y que también, bueno, justamente habla de una inteligencia peculiar porque se escucha más allá de lo que se dice. Y aunque uno vaya a ver un show de Pinti, donde sabes que te vas a reír, sabes que va a tomarte, o sea, que va a tocar temas que son delicados, pero vas a un espectáculo, salís pensando un montón. Tal cual, tal cual. Porque eso también tiene el humor. Que del humor podés llevar a la reflexión, ¿no? Te lleva como a... Es como este freno que te hace quedarte así y pensar. Está muy bueno eso. Y conecta desde otro lugar. Y por ahí es mucho más corta y directa la frase que todo un conglomerado de cosas que por ahí con una frase muy corta en una determinada manera, en un determinado lugar, en un determinado contexto, entra por vía directa, ¿no? Hay un sentido. Sí, sí, estaba pensando, bueno, cuando traías este ejemplo de Patch Adams, Sí. que se han hecho estudios en donde, por ejemplo, bueno, las profesiones como la enfermería, en donde están cerca de gente con, bueno, muy cerca de la muerte, ¿no? Y con los familiares y viviendo en un espacio de duelo constante, tienen un recurso, tienen tan desarrollado el humor, es increíble, tienen muy desarrollado el humor, porque justamente es esa defensa que usan para poder vivir con la muerte todo el tiempo. Y vos dirás, ah, la están pasando re mal. No, la pasan bomba. Porque, porque hay mucha gente que es su vocación. Y es su vocación, y si no fuera por ellos, ¿quién lo haría? O por ahí yo he visto en determinados contextos, por ejemplo en crisis, donde tuve que ir a hacer alguna intervención en crisis, algunos sanatorios, donde vos ves los médicos, ¿no? Que están en el quirófano, y están cortando, y están, por ejemplo, escuchando un cuarteto y cantando, ¿no? Y porque es una manera también como de disociarse instrumentalmente con eso que están haciendo, porque imagínate si tenés que conectar con que estás cortando un ser humano. Y eso por ahí lo conecta mucho más con la parte creativa y se pueden decir, che, ¿y vos qué hiciste? Bueno, y no implica que pierde profesionalismo, seriedad, implica que se conecten de otro lugar para poder hacer porque aman su profesión y lo hacen muy bien. Sí, sí. Bueno, como les contaba en un principio, en mis prácticas a mí me pasaba algo parecido. Que a veces cuando conocía a alguien y le contaba lo que estaba haciendo, y me decían, ¿en serio? ¿Estás ahí todos los días con gente? Porque también, bueno, muchos casos de comorbilidad, que son personas que tienen varias afecciones o varios trastornos, gente con, bueno, que medio también de psicóloga de enfermera trabajaba, porque, bueno, hay chicos que tienen discapacidades, y a mí me encantaba. Y yo realmente la pasaba bien, y no sabía cómo explicarlo. Porque era como, no, pero ¿en serio? Claro. Y sí, sí, sí. Había incluso uno de los pacientes que él decía que entrar a ese lugar era como entrar en Alicia, el País de las Maravillas.
que solamente los que estábamos ahí entendíamos eso. Creo que esa comunidad es lo que se crea en el humor en general, ¿no? De que estamos todos acá y también se crea como esa pertenencia. Exacto, estás conectado ahí con un sentido, que por ahí no es necesario ponerlo en palabras, que es algo como cómplice, que nos entendemos desde un lugar diferente, que no es necesario ni siquiera, que está como un espacio de obviedad, no es necesario explicitarlo, está ahí entre nosotros y habita en nuestro humor, en cómo nos sentimos, está muy bueno. Vos decías que en relación al chiste, que es este texto más viejo de Freud antes del humor, también tenían que darse determinadas variables. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso del chiste particularmente, esto que se conoce como el talante alegre, en el sentido de que si una persona está pasando por, bueno, lo vemos en el consultorio, la gente que está pasando por una depresión, que tiene un trastorno, que está pasando por un trastorno o que está pasando por un momento realmente muy difícil, volviendo al ejemplo de los velorios, que es muy común que las personas que no están tan allegadas estén con los chistes, pero Sí, no sé, el que enviudó no se está riendo por todo, no sé si me explico. sí, totalmente. Cuando estás pasando por un momento muy difícil, es casi imposible conectar con eso. Muy pocas personas lo pueden hacer. Y son personas que tienen una disposición mucho más abierta y una forma de ver la vida mucho más abierta. Están como incluso mucho más pesimistas, que eso es una locura. Porque uno Sí, diría, bueno, alguien que se ríe todo el tiempo, que pareciera que no le importa nada, y cuando te pones a hablar seriamente, te dice, no, es que yo la pasé tan mal. Me di cuenta, mira, si te contara por todo lo que pasé, me di cuenta que la vida es una sola, en un momento todos nos vamos a morir, todo lo que pasa es cotillona. Así que yo me divierto. me estás haciendo acordar a una película que se llama Un novio para mi mujer, donde hay un personaje que es la Tana Ferro, que era lo más pesimista y negativa que había, y donde ella se quejaba y todo le molestaba, vivía en un estado de enojo permanente. Y bueno, con eso la contratan de una radio donde hacía reír a muchísima gente con su pesimismo. Y le empieza a escuchar y se empieza a hacer famosa con esto, ¿no? O sea, su sentido del humor radicaba en su pesimismo y en su manera de ver la vida y cómo la miraba, ¿no? O sea, que fíjate que, Bueno, cómo con... claro, incluso esta comunidad tiene que ver con eso también, con que se puede decir o se puede transmitir más que decir lo que más o menos todos en alguna manera lo pensa, esa verdad es compartida, eso que se transmite. Creo que de esa peli es una escena que le dicen, ah, ¿de qué signo sos? Ella dice Tauro. Es, Sagitario, alguien más de es Sagitario. buenísimo, Es fantástica. es buenísimo. ¿Cuántas veces uno y le decís, dale, pero Claro, qué importa qué signo soy? Pero no le vas a decir porque recién lo conoces. a veces tengo que decir que me importa el tema, pero, viste, es como una manera de satirizarlo. Y fíjate que esto genera, por ahí las personas que lo escuchan también como un alivio de decir, ay, piensa lo mismo que yo y lo dice de esa forma. Bueno, entonces una manera de compartir eso es que me río. Incluso hay algo que, bueno, hace poco hice un mini experimento, muy poco científico, pero había un pequeño hecho y dije, bueno, como que yo me lo había tomado mal, ¿no? Y bueno, hay veces que uno se toma las cosas bien, entonces yo me lo había tomado como medio ofensa. Y la primera vez que lo cuento, con la primera persona que se lo cuento, se lo conté así. Y después cuando se lo cuento a otra segunda persona, digo, no, lo voy a contar como, ah, jaja, mirá lo que pasó. Te juro, Pato. Sí, era una anécdota. Ah, sí, ah, jaja, sí. Ay, no, mirá, no te puedo creer, jaja. Listo, pasó tema. Seguimos con otra cosa. Pero Bueno, en ningún momento. qué bueno lo que acabas de contar. Porque esto, uniendo por ahí los tres dominios del ser humano en términos más concretos, cuerpo, emoción y lenguaje,
Una manera también, una clave para los que nos están escuchando, es comprender que una manera de hackear nuestro cerebro es entrar por el cuerpo, ¿no? Esto de, lo voy a contar como una anécdota, voy a poner el cuerpo relajado, y aunque esté muerta de bronca, me voy a reír. Probá cuando estés enojado, hacer una sonrisa frente al espejo, y vas a ver cómo te sentís. O sea, pasa a ser una anécdota, es en serio, es cierto esto que decís. Lo que pasa es que el problema es que la gente cuando está enojada no lo quiere hacer. Es como que... No. razón, tiene que cambiar la emoción, ¿no? No, quiero ser... Bueno, pero y otro hecho también por este lado, que es muy común, de lo que uno se ríe después. Sí. Pero cuando uno dice, esto dentro de 10 años, cuando me acuerdo de esto, me voy a reír, porque no voy a poder hacer otra cosa que reírme. Claro, esto, haceme acordar porque me voy a reír. No, o por ahí te reís de las épocas más catastróficas de tu vida y las contás tipo anécdota y haces una humorada. Y vos decís, realmente era tipo una película de Stanley Kubrick y yo creo que es Jim Carrey. Pero bueno, está muy bueno verlo así, porque también habla de tu capacidad resiliente, de poder reír de aquello que ya pasaste. O sea, obviamente como vos decís y comparto, hay contextos, la persona que está en el peor momento de su vida y es muy difícil que se ría, y te diré que hasta adecuado, tenés que tener como mucha capacidad o estar en el otro extremo de estar negando, desconectado. Pero después poderte reír de aquello que te dolió, y está bueno, ¿no? Es una manera de relativizar. Y hoy me encanta esta conversación porque mira, ya nos quedan 5 minutos y me he pasado volando, como el tema, viste, nos atrapa. Y me acuerdo que una vez, hace un tiempo, leí un meme y ahora, en ese momento le encontré sentido, lo compartí, pero ahora, después de esta conversación, le encuentro todo el sentido. Y el meme decía, 2 personas que se hacen reír tienen derecho a todo. Me encantó porque yo dije, y la verdad que sí, que alguien me haga reír ya me genera un plus. Pero ahora, en esto que vos decís, de esta conexión, de este lenguaje en común, de esta comunidad, ahora entiendo un poco de todo el sentido de ese meme. Sí, es increíble, incluso, bueno, hay una investigación que salió hace poquito, que hicieron un medio estudio estadístico, Sí. y viste las aplicaciones tipo Tinder, que bueno, subís tus fotos, y las mujeres solían buscar, cuando ponían como tu perfil de lo que estás buscando, buscaban hombres con sentido del humor. O sentido Y los hombres en su perfil ponían que tenían sentido del humor. Tal cual, tal cual, tal cual. Fíjate que está muy bueno y está muy bueno también podernos poner en palabras. Qué bien que nos hace tener sentido del humor. Y cómo nos cambia en esto de poder intervenir uno de los registros. Capaz en el lenguaje está de la seriedad, la gravedad, y en el cuerpo viene la sonrisa, que si yo pasa algo te hace reír y ya te cambió la emoción. Esto no implica que te cambie la vida, pero que una serie de determinados momentos donde vos estás mejor y andas sumando, es una vida mejor, es una conexión con otros también. O sea que esto, como vos decías, ¿no? Tiene un lazo social, un impacto con el otro, y también es nuestra responsabilidad ver cómo andamos de sentido del humor. ¿Cómo andamos de sentido del humor? Les pregunto a los que nos están escuchando. ¿Cómo les suena este tema, no? Acá ponen, mirada de cerca la vida es una tragedia, pero vista de lejos parece una comedia. Charles Chaplin. Realmente qué lindo y qué bueno esto. Y ahora por ahí empezamos a traer montones de cosas que hemos visto y que decís, bueno, qué bien que me hace. Y poder elegir también qué ves en la tele, qué escuchás. Porque todo eso genera una comunidad con vos. Bueno, nos quedan Sí. 2 minutos, 2 minutos. Recordemos que estamos en el marco de nuestro programa. Nosotros somos 2 de las directoras, falta Catalina Álvarez Díaz, que le mandamos un beso enorme, que seguro que está con mucho sentido del humor viéndonos del otro lado de la pantalla. Las 3 somos directoras del programa de primeros auxilios psicológicos. En este momento tenemos primeros auxilios psicológicos para coaches, se viene una profundización y un nuevo primeros auxilios psicológicos abierto a toda la comunidad. Esto es abierto a todo público si querés tener distinciones para abordar una crisis, y hoy que estamos en pandemia donde surgen muchas cosas también, que bien nos viene tener recursos. Así que estamos en una serie de vivos donde vamos a traer diferentes temas
Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Débora, porque realmente la pasé divino, me encantó y me encantó tu experiencia, tu tesis y todo lo que nos traes, así que te dejo unas palabras finales para que te despidas. Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer, se me pasó volando. Me hubiesen preguntado y para mí íbamos 15 minutos. Así que lo disfruté un montón, espero que ustedes también. Bueno, este vivo va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestras redes y recuerden training.papsico, nuestra página web también papsi.com.ar. Ahí están publicados todos nuestros cursos y los esperamos para seguir con estas charlas. Bueno, y también comprender que porque seamos psicólogas, no perdemos jamás el sentido del humor porque eso nos conecta y genera una comunidad con ustedes. Así que muchas gracias, gracias Débora y gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos en el próximo vivo que ya vamos a estar comunicando por nuestras redes el próximo tema que seguramente va a ser tan interesante como este. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Debo. Besos. Chao. Chau, chau.